incrementos, amén. Está subiendo, 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 porque dice que nuestra delicia está en la meditación de la ley del Señor, de día y de noche, amén. Vamos a la carta del apóstol Santiago, capítulo 1. Apóstol Santiago, capítulo 1, la epístola universal, verso 1. Y así saluda e introduce su mensaje Santiago. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos, este primer cuadro que nos presenta el apóstol Santiago debemos tomarlo en cuenta. Tengo en mi mano izquierda varios plumones, marcatextos, plumas, etc. Cada pieza está unida a otra o junto y a la par. Mi mano las ha tomado. Una dispersión es que comience a esparcir y soltar cada pieza a lo largo y ancho de un terreno. Hermanos, este primer cuadro que presenta Santiago es algo que no debemos pasar por alto. Prácticamente me atrevo a decir que de esto que él dice no nos hemos recuperado todavía. Estar dispersos. Y no tenemos la culpa nosotros, pero debemos tomarlo en cuenta para nuestra fe. Y así quiero introducir el mensaje de esta epístola, de este apóstol del Señor. Estar esparcidos, y él menciona ¿quiénes? Las 12 tribus. Ya no están en Judea o en Palestina, en la Palestina antigua de los tiempos del Señor. Ahora están viviendo alrededor de la tierra, tal y cual nosotros somos una célula de ese cuerpo en el aspecto universal. Pero mira esto, estamos esparcidos. El asunto que presenta Santiago, y es autoritativa su carta, es correctiva, exhortativa, trae doctrina, asienta las bases, es que cada pieza está en un lugar y hay un grupo de hermanos y están relacionados con alguna ciudad, en alguna provincia y región, y aquellas unidades o grupos de hermanos en la fe ahora son iglesias, son congregaciones, pero ya es imposible que se vuelvan a reunir o reagrupar. Y de eso no nos hemos recuperado. Es algo muy sensible que tenemos. Bueno, esta carta es presentada universalmente a todos los creyentes en todos los lugares donde estén viviendo, para que
estemos en el orden de la vida cristiana como iglesia. Estemos viviendo ordenadamente. Y ahora paso en este primer capítulo a ver el versículo 16. Así quiero dejar estas lapiceras y estos colores para que veamos la realidad. Ahora tenemos que mirar cada unidad local o localmente que es una congregación, sin tomar en cuenta que ahora el caso es cuando se cambian de iglesia en iglesia, ya no es de ciudad a otra, de una a otra, sino de congregación a otra. Miren cómo por primera vez Santiago arremete y se pronuncia, y aquí es donde cuando uno estudia y profundiza, y eso es escudriñar el texto bíblico, uno encuentra las emociones profundas que tiene el autor, el escritor. Y esta es una. Dice: no se engañen, mis estimados hermanos. Y esta es la primera de varias que hay en la carta. Pero recuerda el cuadro. No son un grupito en un solo lugar y muy contentos y son 2, 3 pecatas minutas o prietitos en el arroz. Ya fueron esparcidos, es una diáspora y han sido en varias ocasiones, ya están viviendo literalmente, ya hablan otra lengua, ya tienen otra nacionalidad, ya son descendientes lejanos de judíos, etcétera, hasta la actualidad. Pero ¿qué pasa con la vida de la iglesia? Y entonces aquí Santiago va a traer 2 términos: fe y palabra. Fe y palabra. En el primer capítulo, en el verso 2 en adelante dice: cuando la fe es probada, cuando la fe es probada. Y quiero avanzar a partir del verso 16. Dice el apóstol Santiago: amados hermanos míos, no erréis. Esa palabra erréis significa en todos los lugares hay errores, hay prácticas erróneas, hay desviaciones, ya no se preserva la pureza. Y ellos estaban, y Santiago utiliza el término, dice: se engañan a ustedes mismos. Bueno, vamos a introducirnos al punto que hace Santiago, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. No la busquen, no la intenten encontrar a nivel terrenal o de sus bajas pasiones, que en el contexto dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie y el mal no puede tentar a Dios. Entonces, no busquen en lo terrenal, no busquen en sus instintos buenas dádivas. Las buenas dádivas, que son las buenas dosis, descienden del Padre. Y comienza a sentar doctrina para presentarle a las iglesias que están esparcidas la doctrina fundamental de que Dios es nuestro Padre, el origen de todo bien, cosa buena, etc. Vean
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Él no deja de ser bueno, y no tengas una idea errónea de Él, tampoco tomes tú el lugar de Él y tú lo intentes por ti mismo. Por eso el grito de Santiago es: están errando, están errando, están errando. También Jesús pronunció esas palabras a los fariseos y les dijo: erráis. Qué importante es que se nos hable puntualmente cuando estamos en el error, o en el engaño, o en la mentira, o en una desviación, etc. Y Él trae este punto, dice: es el Padre el dador de las buenas cosas, y las buenas cosas descienden de arriba o de lo alto. Y dice el texto: no hay mudanza ni sombra de variación. Y vean el verso 18. Aquí comienza Santiago a hablar de la palabra. Dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y ese verbo es el que quiero presentar, darle su lugar. Ese verbo, cuando vean el verbo nacer, prestenle atención. Porque muchos oyen, pero no nacen. Ese verbo nacer es el que hace la diferencia eternamente. Entonces, cuando Santiago quiere ayudarnos, y a las congregaciones que ya están esparcidas, ya se mezclaron con otras filosofías, humanismos, corrientes, ya todo mundo anda por su lado, y dice Santiago: a ver, el que tiene la palabra implantada en sus corazones es porque la recibió con humildad. Y el Padre nos hizo nacer por la palabra. Entonces les refiere allí que es una obra el haber sido nacidos. Está como una obra terminada con efectos presentes. Y Santiago les dice frontalmente: ustedes ya han nacido por la palabra, ya han nacido por la palabra, ya han nacido, y es palabra verdadera, es verdadero, tiene carácter verdadero, porque la palabra desciende del Padre, es del Padre, Él es el progenitor. Ellos tenían que escuchar estas verdades, así como nosotros, para que nos demos cuenta y sintamos cómo estaban aquellas comunidades en alguna parte del mundo frente a esta palabra de Santiago. Dice: Él, el Padre, de su voluntad nos hizo nacer. Ya nos hizo nacer. Ya hemos nacido. Y tomen esa palabra. Eso es una afirmación verdadera, es una verdad fundamental. Entonces, hay nacidos y no nacidos. Allí intervino el Padre y su palabra, y es lo que quiere explicarle Santiago. Y dice: para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, por
esta obra de la voluntad del Padre, miren, esta es una referencia absoluta, es la voluntad del Padre y es permanente su voluntad. Nunca duden de la voluntad del Padre. Voluntad y palabra es equivalente, es la misma persona. Voluntad del Padre, palabra del Padre. Nacer no proviene de nosotros, es de la voluntad del Padre. Entonces dice Santiago, hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Y allí Santiago está indicando el oír la voluntad del Padre. ¿Qué quiere el Padre cuando te da o te habla? Tardo para hablar, tardo para airarse. Vean el ambiente pesado que había en las comunidades. Ira, ya era un desenfreno, un descontrol. Cuando se habla de que los hermanos estaban desbordando ya en su temperamento, ven el punto que hace Santiago, sean ¿qué? Prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios o no le da lugar a la justicia de Dios. Y viene el siguiente versículo que es lo que nos arropa y lo que hace la explosión en nuestro interior. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Allí trae la salvación. Vean, la salvación está en la palabra, es por la palabra. La palabra es el estado de salvación o es la obra de salvación. A nosotros se nos hace como un sermón conocido, pero hermanos, no es así. Ellos, los antiguos, en el primer siglo, pasaron por dificultades. Las tenemos nosotros también. Santiago dice, ¿y cuál es el punto que hace? Y lo podemos corroborar aquí entre nosotros. Pregúntele a su hermano que le dé una exposición acerca de la certeza de su salvación, la seguridad de su salvación. Y hay algunos que pudieran titubear. Y Santiago, ese es el punto que hace, la seguridad de la salvación. ¿Cómo recibiste la palabra? ¿Airado por la fuerza? Dice Santiago, tienes que ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarte, porque la ira tuya no le permite a la justicia de Dios tener obra o manifestación. Y Santiago nos introduce un término muy especial. Dice, reciban con mansedumbre la palabra implantada. Hermanos, esa frase nos hace detenernos allí. Reciban teniendo una disposición de, en lugar de soberbia, teniendo una disposición de alguien que demanda la palabra, alguien con gozo, con mansedumbre. Vamos a otra versión de ese versículo, por favor.
Acepten con humildad el mensaje que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Ese mensaje tiene el poder de salvarlos. Por lo tanto, ese mensaje tiene que ser repetido una y otra vez, no reinventado, no mezclado, no adulterado. A ver, vuelvo al punto de la diáspora o la dispersión. Si usted se va a vivir a otra ciudad, si usted tiene un cambio de residencia, ¿qué es lo primero que va a buscar? ¿Dónde congregarse, verdad? Va a buscar a sus hermanos, donde hay un grupo que hace una asamblea y tienen reuniones semanales, etc. Bueno, ese es el panorama ya a nivel global. Y dice Santiago, a ver, esta es la dirección. Dice, tienen que escuchar la palabra y tienen que recibirla con humildad, porque ese mensaje es vuestra salvación. Prediquen la palabra, repitan la palabra, escuchen la palabra, etc. Puede salvar vuestras almas. Y entra entonces a la sección muy particular donde dice el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Santiago es profundo porque descubre que hay quienes solo le prestan oído a la palabra. Ven, allí Santiago los está exhibiendo y esto me llena a mí de gozo y admiración por la palabra y por ese gran hombre de Dios apóstol, como él, sin estar con ellos, habla de todos. Les hace un diagnóstico profundo espiritualmente y les dice, son oidores solamente, son oidores. Ahora, te voy a llevar al capítulo 2, verso 14, para hacer una correlación, una correspondencia, para que vean hasta dónde hemos llegado y cómo la palabra del Señor nos tiene bien identificados. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Cuándo es que sentimos la prontitud o el impulso de decir que tenemos fe? ¿Sabes cuándo? ¿Sabes por qué Santiago lo señala? Sentimos ese impulso, nos sentimos muy hechos para decirlo. ¿Sabes cuándo? Cuando somos oidores. Cuando somos oidores, todo el mundo quiere decir que tiene fe. ¿Qué? ¿Ves el punto que hace Santiago? ¿Ya tan rápido vas a decir que tienes fe? ¿Ya tan rápido? ¿Solo porque eres un oidor? Hermanos, las cosas estaban color de hormiga. Vean cómo una dispersión es como desenraizar algo, porque nos sentíamos muy cómodos en el mismo lugar, siendo el mismo grupo, y allí. Y por eso estamos viendo dónde nos acomodamos, qué oímos, qué decimos, cómo actuamos, con quién. Pareciera que no nos hemos recuperado de eso. Este se quiere venir con este, y este se quiere venir con aquel, y este color con este color. ¿Y sabes cuál es la carta apostólica para tratar eso? Santiago.
Esa es la carta apostólica para ponernos en orden y encuadrarnos todo, a todos y marchar derechitos. Dice Santiago, ¿por qué quieres decir que tienes fe si tan solo eres un oidor común? ¿Qué? Soy de fe, tengo fe, hay fe, es mi fe. Si tan solo eres un oidor común, ¿ves el punto? Regresemos al capítulo 1, donde estamos leyendo verso 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra. Allí, recuerda lo que mencioné, fe y palabra son términos que Santiago con toda propiedad dice, voy a mencionar palabra cuando es voz hablada y hay oidores. Y esa palabra viene de forma audible. Dice, pero porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, hacedor. Entonces, Santiago presenta la plenitud de la fe. Vean el término cómo lo estoy aplicando. La plenitud de la fe no solo es oír, es hacer. Eso es plenitud, eso es concreto. ¿Sabes de qué están llenas las religiones? De oidores, porque las religiones crean oidores. Pero los hacedores son pocos, son minoría. Los hacedores son los no engañados. Bueno, lo que Santiago está resolviendo es cómo reconectarlos a todos los esparcidos, no a base de una religión, sino a base de la práctica de lo que han oído. Practiquen lo que han oído, practiquen lo que han oído. Entonces, verso 22, pero sed hacedores de la palabra, es la palabra del Padre, es la palabra que desciende de lo alto, es la palabra dádiva, es la palabra buena. Ella tiene el poder para salvar vuestras almas. Por lo tanto, donde hay palabra, hay salvación. Y Santiago está solicitando que todas las asambleas, las eclesías, se revísense, porque tener un grupo no es jactancia para decir, ya voy a una iglesia, o aquí en Puerto Vallarta hay una iglesia. No, eso es tener un grupo, eso es tener una reunión de gente. Pero cuando todos solo somos oidores, dice Santiago, eso no es fe, eso no es plenitud. La práctica les perfecciona la fe por las obras. Entonces, ven, en el verso 22 hay otro asestamiento de golpe que hace Santiago. En el verso 16 hizo el primero, erráis. En el verso 22 dice, se están engañando. Y cada vez que leo la palabra engaño o engañando, me acuerdo de Eva. En el huerto de Edén, oyendo la voz del astuto, el
es un ambiente vulnerable. Es el ambiente más peligroso. El apóstol Juan en su primera carta dice: no creáis a todo espíritu. Esto es, no creáis todo lo que oigan u oyen, porque el espíritu es el mensaje hablado, el neuma hablado, etc. Es la palabra de alguien, tiene una fuente ese mensaje. Porque si alguno es oidor de la palabra, aquí hago un punto, algo pertinente. ¿Vienes a oír solamente y a ponerte la palomita, la marca de que ya oí la palabra? Eso es religión, porque estás religado solo a lo que tú te fabricaste, a oír solamente. Santiago demanda práctica. Dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, recuerda que esa palabra nos hizo nacer. ¿A quién le demanda fe? A los que ya nacieron. ¿A quién le demanda la vida de fe? A los que ya nacieron. A ellos se les demanda la vida manifestada o en manifestación. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro. ¿Cuál rostro? ¿En qué naturaleza? En la natural, no la espiritual, la natural, la que es visible, la que cambia, la de opinión A, B, C. Y la natural es, para mí, dice alguien, la imagen que busco. Y dice Santiago: no, esa no. ¿Ven? Solo con oír nos podemos destrampar en varios aspectos. ¿Y sabes en cuál? La imagen que tenemos de nosotros mismos. Él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Quiere decir que nosotros seguimos al libertador, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Aleluya. ¿Dónde está la imagen? Vean, él ve su fe en sus obras. Él ve su fe en sus obras. Él ve su fe en sus obras. Y no ocurre como aquel que se ve o se mira en un espejo natural y luego se va y se olvida de cómo era. Porque solo quiere, igual, le pasa la misma regla. Solo quiere oír y solo quiere ver. Es la misma regla. Eso, dice Santiago, eso es un autoengaño. Solo quiero oír, después me voy al espejo y solo quiero ver, y luego regreso, solo quiero oír, y luego solo quiero ver, y así me la llevo toda la vida. Dice Santiago, se están engañando en todos los lugares en donde están viviendo ahora. Dice Santiago, hay que perseverar, porque ustedes ya han nacido. Vean, esa es nueva vida. Han nacido y entonces están en la perfecta ley, la de la libertad, y perseveran en ella. Perseveran en ella. Es la ley de
Cristo, es la ley real. Vean ese término, perseverancia. Eso es paciencia. Eso es persistencia. Dice el apóstol Santiago, será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, wow, también esta escritura es muy conocida, pero siempre contextualiza el texto. ¿Cuál es el panorama histórico contextual? Han sido esparcidos y ahora ya conocen todas las religiones, porque están viviendo alrededor del mundo. Conocen a mucha gente, ya no están en su país, ya tienen otras lenguas. Bueno, dice el apóstol Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. No tiene ningún valor ni produce beneficio alguno. La religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios, el Padre, qué hermoso es tener lo que el Padre le da visto bueno. El Padre dice, ante el Padre o delante del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Relíguense en eso. Religar es vincularte a ello y ser inseparable, es decir, lo tienes encarnado. Wow, dice Santiago, ¿quieren creerse religiosos? Sí. ¿Cuál religión nos recomiendas? ¿Quieren creerse religiosos? Sí, muy bien, esta. ¿Y cómo se llama? Esta. Se llama Santiago 1:27. Visiten a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guárdense sin mancha del mundo. Bien. Ahora entramos al capítulo 2 para continuar con el verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, cuando sentimos decirlo? Cuando oímos y somos oidores, ya queremos decir hasta un montón de cosas. Solo cuando somos oidores queremos decir nuestra fe viva, fe experimentada, fe como vivencia, fe que ya es mía, que ya no es heredada, sino que ya es mía. Dice Santiago, miren esto. Y no tiene obras, y aquí Santiago focaliza las unidades de los grupos en cada ciudad, los grupos que están oyendo la palabra. Recuerda, ¿cuál es la diferencia tuya? Recuerda, ¿cuál es la diferencia tuya? Eres nacido por la palabra. Eres nacido por la palabra. Y entonces alguien me puede decir, bueno, es que ya me quedé yo con el pensamiento cuando Santiago habla de ser religioso. A ver,
Te explico. Santiago dijo, el que se cree religioso. Eso no tiene nada que ver con nacer de nuevo. El que se cree religioso. ¿Alguien de aquí quisiera creerse religioso y hacemos un departamento aquí que sea, estos van a visitar las viudas y los huérfanos y se van a guardar sin mancha del mundo? Pero eso es creerse religioso, porque quieren tener una buena religión. Pero tener una buena religión no significa tener buena salvación o tener buen nacimiento, eso es aparte. No es una cosa tomando el lugar de la otra. Aquí Santiago va a enfocar a las comunidades esparcidas, y ya son asambleas, son grupos, tienen sus dirigentes, y va a revisar que la vida de fe, lo que se vive, la vida de fe, y dice, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Esa palabra salvarle también es entendida o entendible de que estaban diciendo, soy salvo, ya oí, soy salvo, ya oí, soy salvo, o ya me creo esto, soy salvo. Y Santiago siempre puntualiza que lo que salva es la palabra que emana de la voluntad del Padre y ha sido recibida a manera de implante en el corazón, y el corazón fue tan sensible, tan dispuesto como buena tierra, que se le llama corazón humilde para recibir la palabra. Entonces dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Vean ese cuadro. ¿Dónde podemos encontrar ese cuadro? En las comunidades de fe que están esparcidas y ya son asambleas de hermanos. Y Santiago sabe las condiciones de los hermanos, cómo llegan, cómo viven, y saben que esas condiciones no son por causa de la palabra. Hay todo un cuadro de circunstancias, tiene que ver con el tipo de gobierno o imperio, etc. Pero vean, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha decirlo? ¿De qué aprovecha decirlo? Están viendo de qué aprovecha. Decirlo no significa que les llegarán bienes como por obra de algo. No. Decirlo es que intentas identificarte como una persona de fe. Y Santiago dice, no lo eres. ¿Qué? Intentas identificarte delante de los hermanos como una persona de fe y no lo eres, porque eso es cuestionable. ¿De qué te sirve? Y hermanos, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Vamos a un compadre de ese texto, por favor. Verso 17. Estas declaraciones, hermanos, en el Nuevo Testamento solo son de Santiago. Santiago, wow, sí,
como lo he dicho varias veces, si yo quisiera que alguien me pastoree, que sea Santiago. Santiago sí nos tendría bien marcando el paso. No. Tener fe no basta. Y a muchos hombres en la historia no les gustó Santiago, les gusta más Pablo, Juan, Pedro, Judas, los evangelios, pero Santiago no les gusta. Dice, no, tener fe no basta, porque las comunidades esparcidas, con toda esa mezcla y tradición y recorrido de vida de generación en generación, ya habían hecho lo siguiente: decir, el evangelio se trata de oírlo solamente y ya eres salvo. ¿Qué? ¿Así de fácil? No, pues yo voy a tu iglesia. El evangelio solo se trata de oírlo y ya eres salvo, ya puedes decir que tienes fe. Dice Santiago, no basta. Hay que hacer el bien para demostrar que la tenemos viva. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Mírenme, al final, a ver qué hermano se te va a acercar, No salgan rápido, porque al final alguien se te va a acercar. Présteme para el camión. Quiero unos tacos de birria de la manamilla. Ayúdeme con las medicinas. Oiga, ¿ven? El mantenimiento de cada día. Hoy es un día de mantenimiento. Dile a tu hermano, hoy es un día de mantenimiento. Bueno, es muy sencillo. Mira, es muy sencillo. La fe viviente es productora de obras que dan evidencia de sí. Tener fe no basta. Hay que hacer el bien para demostrar que la tenemos. La fe que no se demuestra con buenas obras no es fe, es algo muerto, inútil. Con una fe muerta no tenemos evidencia, no hay demostración, no hay manera de manifestar la vida o fuerza o vigor. Dice, cualquiera puede decir, y con razón, dices que la salvación se obtiene por fe solamente. Yo digo que las obras son importantes también, porque tú que no haces buenas obras, no puedes demostrar que tienes fe. En cambio, cualquiera se da cuenta que tengo fe por las obras que hago. Ese texto a muchos hombres históricamente no les ha gustado. Lo toman como controversial. Recuerden el contexto histórico. Ya no tenemos todos los plumones en la mano. Ya han sido esparcidos aquí y allá, en Tepic, en Ahuacatlán, en Cihuatlán, en Colima, en Manzanillo. Y cada lugar tiene su ministerio, sus dirigentes, etcétera. La pregunta es, ¿para dónde corremos?
Santiago nos va a ayudar y dice, no busques religión. No, la religión es cuando alguien se cree algo. Punto. ¿Saben por qué muchas personas entran a una congregación con una idea equivocada? Porque creen que aquí hay una religión. Dice Santiago, si alguno, eso es particular, no es colectivo. Eso es particular, individual, no es corporativo, de grupo. Si alguno se cree religioso, alguien de aquí se cree religioso, hágamelo saber porque le voy a enviar a todos los que me están esperando. Punto. Punto. Es bueno creerse religioso como dice Santiago. Que haya 2 o 3 aquí, yo lo acepto. Me va a ayudar mucho. Pero Santiago está resolviendo unas situaciones que va a traer la poderosa palabra que es fundamental frente a los argumentos allí débiles que muchos andaban haciendo sonar. Dice Santiago, cualquiera puede decir, y con razón, dices que la salvación se obtiene por fe solamente. Yo digo que las buenas obras son importantes también. Esa es una muy buena versión, muy explícita. Está en el verso 18. Voy a ubicarme aquí. Ahora el 19, miren esto, qué tremendo lo que Santiago tenía como as bajo la manga. ¿Quién se esperaba esto? Ni los demonios se lo esperaban, hermano Raquelito. Cuando dijeron que Santiago, ¿qué dijo de nosotros? A ver, Santiago, ¿te fijas en eso? Ni se lo esperaban. Hoy nos mencionó. Dice, ¿todavía hay alguno entre ustedes que piensa que basta con tener fe? ¿Fe en qué? En que hay un solo Dios, hasta los demonios lo creen y tiemblan de espanto. Y ahí se volvieron a temblar otra vez. Qué tremendo es escuchar en nuestro propio idioma el carácter de la palabra. Yo quiero gritar, pero tengo que hacer el micrófono hacia abajo. ¿Fe en qué? ¿Fe en qué? Ese es el punto que hace Santiago. ¿Fe en qué? No hay ningún demonio ateo. Y hay muchos sujetos que se dicen ser ateos. ¡Qué barbaridad! Porque los demonios creen y tiemblan. Y Santiago suelta una redimida, tonto, aleluya. Ese Santiago sabía los bip. Es que Santiago, así es como debemos leer la escritura, con esas emociones que el autor impregna en el texto. No es nada llano, plano, flat, seco, no, se siente en el texto esas modulaciones que hace el autor. ¿Cuándo vas a acabar de aprender de que nada sirve creer si uno no hace lo que Dios quiere? Por eso Santiago toma como punto de origen
la voluntad de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Y no cambia, esa voluntad es perfecta, buena y agradable. Y la voluntad conocida es ya asunto tuyo, conózcala. ¿Ven cuál era el caso de esas comunidades esparcidas? La fe ya estaba desconfigurada, ya era algo que no tenía forma, algo manipulado. La fe que no se plasma en buenas obras no es fe verdadera. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya. Les hago esta pregunta: ¿congregarnos es una buena obra? ¿Te pesa? ¿Te cuesta? ¿La tienes como religión? Y dice Santiago explícitamente: muéstreme sus obras. Esos son los de la fe. Esos. ¿Quieren ver dónde hay fe? Vean las obras. Vean las obras. Allí hay fe. O son de fe o es fe, pero es viva. No es una fe de ataúd. Muchas congregaciones deberían comenzar así: iglesia funeraria fulana de tal. Ajá. Iglesia funeraria de La Paz, San José, de la San Salvador, o de los que se van para arriba o se van para abajo, etcétera. Porque se requiere obras. ¿Y qué más dice Santiago? Bueno, viene y trae, y estamos ya en la recta final. Verso 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Este texto es punto de referencia. En cuanto hay palabra de Dios, comienzan las obras. Es obediencia. Obra es una obediencia a la voluntad divina conocida. Viene por el oír. Y Abraham es el primer ejemplo. Se le llamó padre de la fe. No puede ser padre o iniciador si no tiene obras. Entonces, ven, Santiago es tremendo. Dice: ¿no recuerdas que Abraham, nuestro padre, fue declarado justo por algo que hizo? Estar dispuesto a obedecer a Dios, aun cuando esto significaba sacrificar a su hijo en el altar. ¿Ves? Tan grande era su fe en Dios que estuvo dispuesto a hacer cualquier cosa que el Señor le pidiera. Su fe, pues, quedó perfectamente demostrada con aquel acto, con aquella buena obra. Amados hermanos, para concluir, cuando piensen en su fe, piensen en su vida y piensen en obras. No quiten obras, añadan obras. No, cuando piensen en su fe, piensen en su vida. Y cuando piensen en su vida, vean las obras. Así que de aquí en adelante hasta el día en que el Señor venga o nos llame, son obras, con toda claridad el sentido y la fuerza de la palabra. Porque obra significa estar vivo. Significa estar vivo. ¿Cuántos de ustedes ya tienen planeado su retiro, su pensión, una buena pensión en el sistema de pensiones mexicano? Bueno, eso es un nivel.
Pero eso, vieras cuánta importancia le hemos dado, y lo he visto en algunas familias. Esto que dice Santiago es más importante. Esto es, dice Santiago, vas a hacer obras trascendentales. Y no es para morir, es para vivir, y esas obras van a ser una demostración de que tu fe es verdadera. Hermanos, vean que, listos, hermano Casillas, teniendo fe verdadera se ganan títulos. Don Jorge, se ganan títulos teniendo fe verdadera. ¿Cuál título se gana uno? Amigo de Dios. Dios no es amigo de fe muerta. Dios solo es amigo de fe verdadera. Eso yo lo quiero. Eso yo lo quiero. Y hasta se le dio el título de amigo de Dios. ¡Aleluya! Ya le podemos decir licenciado Abraham, aleluya. Licenciado Abraham es amigo de Dios, máster en fe, doctorado en obras. Enséñanos, Abraham, enséñanos. Una fe muerta nunca ganará títulos, nunca. Por eso la amistad con Dios es a base de la fe. No es a base de sentimientos, es a base de la fe, no es a base de emociones. Y con Dios siempre es vida, vivo, vida, vivo, nunca muerte, muerte, no. Siempre es vivo, vida, vivo, vivir, siempre es ese verbo. Amén. Planeé los próximos, voy a lanzar el anzuelo y vamos a pensar, estamos en el año 2026, vamos a pensar de aquí al 2050 con la ayuda del Señor. 2050, amén. No lo vea lejos, no lo vea corto, véalo estar vivo, haciendo obras, haciendo obras, haciendo obras, haciendo obras. Y usted va a disfrutar de la amistad de aquel. Usted va a sentir lo mismo que Abraham sintió. Amistad significa cercanía, es un círculo íntimo. Amén. Así pues el hombre se salva por lo que hace y por lo que cree. Y luego viene otro ejemplo, el de Rahab. Vamos a leer el último versículo 26 para concluir. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Diga conmigo, es tiempo de vivir. Es vida y vida en abundancia. Amén. Vamos a ponernos de pie. Pueden pasar el equipo de alabanza. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Bendito sea el Señor. Dice en esta versión, al igual que el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe está muerta si no fructifica en buenas obras. Aleluya. 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 Cada vez que usted vea, escúchenme bien, cada vez que usted vea una oportunidad, documéntela. ¿Oportunidad de qué? De usar su fe.
¿Cómo? ¿Cómo le hace usted, obispo? Bueno, yo voy, visito iglesias donde hay un templo y veo qué les falta. Si no tienen piso, cuántos metros cuadrados para el piso, etcétera, y recojo información. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Porque la fe viva quiere hacer. Eso es estar vivo. Eso es estar vivo. Hacer. Dice Santiago, vas bien, sigue viendo, documéntalo, toma tu cuaderno y ve haciendo, y tú serás ejemplo de otros. Y así es algo tan precioso que se siente esa amistad a otro nivel, amistad con Dios a otro nivel, porque Él es el que te da acceso a ver. Amén. Aleluya.